Nick, ¿podrías al menos fingir que perteneces a esta familia? La voz de mi yerno cortó el aire del salón de fiestas como una cuchilla afilada. Estaba sirviendo champán a los invitados en la boda de mi hija, cuando Kevin decidió que era el momento perfecto para humillarme públicamente. Todo el salón se detuvo para observar. 300 personas vestidas con sus mejores galas, todas con la mirada puesta en el hombre de 62 años que acababa de ser tildado de inadecuado por el novio. Lo siento, no lo entiendo, respondí con calma, sin soltar la bandeja de cristal que había cogido para ayudar a los camareros, que estaban desbordados. Kevin se rió, con esa risa cruel que resuena en los salones silenciosos. Tío, estás sirviendo bebidas en la boda de tu propia hija. Eso es vergonzoso incluso para mí. Me llamo Nick Coleman y, en ese momento, vestido con mi mejor traje azul marino comprado en unos grandes almacenes, parecía exactamente lo que Kevin pensaba que era, un hombre trabajador que luchaba por pagar las facturas. Un padre que probablemente se había endeudado para organizar esa fiesta que costó $200,000. Lo que Kevin no sabía era que yo había pagado cada centavo de esa celebración sin siquiera consultar mi saldo bancario. Kevin, tal vez deberíamos, comenzó mi hija Rebecca, pero la interrumpió con un gesto impaciente. No, Becca. Tu padre necesita entender que ahora eres parte de la familia Watson. Una familia con estándares. Señaló a los invitados. Mira a tu alrededor. Mi padre construyó un imperio desde cero. Tenemos una reputación que mantener. Dejé la bandeja sobre la mesa más cercana y observé cómo Kevin se pavoneaba ante el público involuntario. A sus 28 años, había heredado el puesto de vicepresidente en la empresa de su padre sin haber trabajado ni un solo día en otro lugar. Su arrogancia era tan refinada como su corbata de seda italiana. Tienes razón, asentí suavemente. La reputación es muy importante. Fue entonces cuando Charles Watson, el padre de Kevin, apareció a nuestro lado. Estaba hablando con otros empresarios cuando oyó la voz elevada de su hijo y se acercó para investigar. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Charles, cuya imponente presencia hizo que el círculo de curiosos se expandiera aún más. Kevin enderezó los hombros, claramente orgulloso de tener una audiencia aún mayor. Papá, solo le estaba explicando a mi suegro que no tiene que servir bebidas como si fuera un empleado. Charles me miró, sus ojos recorriendo mi rostro con creciente atención. Vi algo cambiar en su expresión, un destello de reconocimiento que me hizo contraer el estómago. Nick Coleman, murmuró, y la forma en que dijo mi nombre hizo que toda la sala se quedara completamente en silencio. Kevin frunció el ceño. Papá, ¿conoces a Nick? Charles siguió mirándome, como si estuviera viendo un fantasma. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras procesaba la información. Kevin, dijo lentamente, ¿sabes quién es tu suegro? Claro que lo sé. Es Nick. Trabaja en el mantenimiento de edificios, vive en ese pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Kevin estaba claramente confundido por la reacción de su padre. Charles cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo valor para lo que estaba a punto de decir. Kevin, este hombre al que acabas de humillar públicamente, hizo una pausa, mirando directamente a mi yerno, es Nicholas Coleman, el propietario de Coleman Industries. El silencio que siguió fue tan completo que pude oír el lejano tintineo de las copas de cristal que se lavaban en la cocina. Kevin parpadeó varias veces, como si las palabras de su padre estuvieran en un idioma extranjero. Coleman Industries, repitió lentamente. La empresa que compró Watson Holdings el año pasado. La misma, confirmó Charles, con una voz ahora cargada de un respeto que no estaba presente momentos antes. Kevin, acabas de llamar inadecuado a tu jefe. Si te está gustando esta historia llena de giros inesperados y quieres descubrir cómo un momento de humillación se convirtió en la oportunidad perfecta para una lección de humildad, no olvides suscribirte al canal. Mientras Kevin intentaba procesar esa devastadora información, mantuve mi expresión neutra. Pero por dentro, una parte de mí que había permanecido dormida durante años comenzaba a despertar. La parte que sabía exactamente cómo convertir un momento de vergüenza pública en la experiencia educativa más memorable de la vida de alguien. Kevin se quedó quieto durante varios segundos, con la boca abierta y cerrada como un pez fuera del agua. Toda la sala estaba en silencio absoluto, 300 personas presenciando lo que se recordaría como el momento más embarazoso de la historia de los Watson. Eso es imposible, logró decir Kevin finalmente, con la voz ronca y susurrante. Nick no puede ser, vive en ese pequeño apartamento, conduce un Honda Civic del 2010.
Charles negó lentamente con la cabeza, como si estuviera viendo un accidente de coche a cámara lenta. Kevin, ¿ni siquiera has investigado un poco sobre la familia de tu esposa? Coleman Industries es una de las mayores empresas tecnológicas del país. 60.000 empleados, oficinas en 23 países. Observé a Kevin tratando de procesar esa información, su mente luchando claramente por conciliar la imagen del humilde suegro con la realidad del magnate de los negocios. Su piel se había vuelto gris pálida y pequeñas gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente, a pesar del aire acondicionado de la sala. Papá, Rebecca se acercó, con la voz temblorosa por la preocupación. ¿Qué está pasando aquí? Kevin se volvió hacia ella con ojos desesperados. Becca, tu padre, ¿por qué nunca me dijiste que era? Porque no lo sabe, respondí con calma, interrumpiéndole. Rebecca, cariño, quizá deberíamos hablar en privado más tarde. Mi hija me miró con una expresión que no veía desde que tenía 12 años y descubrió que se me había olvidado contarle lo de la reunión escolar. Era una mezcla de confusión, dolor y un destello de ira que me hizo darme cuenta de lo mucho que esta revelación había complicado no solo mi relación con Kevin, sino también con ella. Papá, ¿tienes una empresa?, preguntó, con una voz cargada de un dolor que me partió el corazón. Una empresa lo suficientemente grande como para que el padre de Kevin la conozca. Antes de que pudiera responder, Kevin recuperó parcialmente la compostura, pero de la peor manera posible. En lugar de humildad o vergüenza por cómo me había tratado, vi algo diferente formándose en sus ojos. Cálculo. Espera un momento, dijo, enderezando los hombros y adoptando ese tono corporativo que usaba en las reuniones. Si Nick realmente es dueño de Coleman Industries, entonces, miró alrededor del salón, como si estuviera haciendo cálculos mentales, entonces él pagó toda esta fiesta. Todo. Charles cerró los ojos, claramente avergonzado por su hijo. Kevin, detente. Ya has causado suficiente daño. Pero Kevin estaba cobrando impulso, su mente empresarial finalmente encajaba. No, papá, eso lo cambia todo. Becca, ¿te das cuenta de lo que significa? Tus padres han sido millonarios todo este tiempo y nunca han dicho nada. Te dejaron trabajar como profesora, viviendo en ese pequeño apartamento. Kevin, le dije en tono de advertencia, estás entrando en terreno peligroso. Pero él ya había pasado el punto de precaución. La humillación pública se había convertido en algo mucho más peligroso, codicia disfrazada de indignación justificada. No, eso no está bien, continuó, alzando la voz. Una familia no le oculta ese tipo de riqueza a sus propios hijos. Becca tenía derecho a saberlo. Tenía derecho a disfrutar de esa vida desde siempre. Fue entonces cuando Charles Watson hizo algo que me sorprendió por completo. Se acercó a su hijo y, en voz baja pero audible para todos los que estaban alrededor, le dijo, Kevin, tienes 30 segundos para disculparte con tu suegro antes de que yo mismo te saque de esta sala. Kevin miró a su padre conmocionado. ¿Lo estás defendiendo? ¿Después de lo que nos ha hecho? Lo que nos ha hecho es salvar nuestra empresa de la quiebra, respondió Charles secamente. Algo que habrías descubierto si hubieras prestado atención en las reuniones del consejo durante los últimos 2 años, en lugar de perder el tiempo eligiendo el color de tu nuevo BMW. La tensión en el aire era tan densa que casi se podía tocar. Los invitados cercanos fingían no estar escuchando, pero era obvio que cada palabra estaba siendo absorbida y se repetiría durante meses. Rebecca miró entre mí, su marido y su suegro, claramente perdida. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando? Kevin, ¿qué querías decir con «después de lo que nos ha hecho»? Fue Charles quien respondió, con voz cargada de una resignación cansada. Rebecca, cuando tu familia compró nuestra empresa hace 2 años, no sabíamos quién era el verdadero comprador. Las negociaciones se llevaron a cabo a través de intermediarios. Solo hoy, al ver a tu padre, lo he reconocido de las reuniones. Kevin recuperó la voz, pero ahora había algo más siniestro en ella. Así que nos compró. Literalmente nos compró. Y ahora todos trabajamos para él, incluido yo. Incluido tú, confirmé, manteniendo mi voz neutra. Eres vicepresidente de desarrollo de productos en Watson Holdings, que es una filial de Coleman Industries desde marzo de 2022. El silencio que siguió fue roto por un sonido que nadie esperaba. Kevin se echó a reír. No era una risa de diversión o vergüenza, sino algo más inestable, casi histérico. Es perfecto, dijo, pasándose las manos por el pelo. Absolutamente perfecto. Mi suegro es mi jefe.
Mi jefe me vio llamarle inadecuado delante de 300 personas. Y mi esposa no sabía nada de esto. Rebecca se alejó ligeramente de él, como si estuviera viendo a Kevin con claridad por primera vez. Kevin, me estás asustando. Pero él no la estaba escuchando. Sus ojos se fijaron en mí con una intensidad que me hizo darme cuenta de que, lejos de sentirse avergonzado, Kevin estaba tramando algo. Nick, dijo, con una voz ahora controlada y peligrosamente tranquila, creo que tú y yo tenemos que tener una conversación privada. Una conversación sobre las expectativas familiares y los arreglos apropiados. Charles dio un paso adelante, claramente alarmado por el cambio en el tono de su hijo. Kevin, no. Pero yo agarré la mano de Charles, deteniéndolo. Porque en ese momento, observando a Kevin intentar convertir su humillación pública en una oportunidad para chantajearme emocionalmente, me di cuenta de algo importante. Mi yerno no había aprendido nada de los últimos 15 minutos. Seguía creyendo que podía manipular la situación a su favor. Y eso, pensé mientras observaba sus ojos calculadores, sería un error muy costoso. La conversación privada que Kevin había sugerido tuvo lugar una hora más tarde, en la biblioteca privada de la mansión de los Watson. Era un ambiente adecuadamente intimidante, con sus estanterías de caoba y sillones de cuero que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Kevin había cambiado su smoking por un traje más informal, pero mantenía esa postura corporativa que adoptaba cuando creía tener el control de una negociación. Rebecca estaba sentada a mi lado, todavía visiblemente conmocionada por las revelaciones de la fiesta, mientras que Charles permanecía de pie junto a la ventana, claramente incómodo con toda la situación. Nick, comenzó Kevin, sentándose detrás de la mesa de su padre como si fuera el dueño del lugar. Creo que hoy hemos empezado con mal pie. Pero ahora que entendemos mejor la dinámica familiar, podemos tener una conversación más productiva sobre las expectativas. ¿Qué tipo de expectativas? Pregunté, manteniendo mi voz neutra. Kevin se recostó en la silla, mostrando esa sonrisa confiada que estaba empezando a odiar. Bueno, ahora que somos familia, creo que sería apropiado discutir cómo podemos trabajar juntos de una manera más colaborativa. Rebecca frunció el ceño. Kevin, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de oportunidades, cariño, respondió, sin apartar los ojos de mí. Tu padre tiene una empresa impresionante y yo tengo experiencia en desarrollo empresarial. Creo que podemos encontrar formas de maximizar el potencial de Coleman Industries a través de un liderazgo más joven y dinámico. El silencio que siguió fue roto por la tensa voz de Charles. Kevin, no puedes estar sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo. Papá, con todo respeto, tú mismo dijiste que Nick nos compró. Eso significa que ahora todos somos parte de la misma organización. Tiene sentido optimizar la estructura de mando para lograr la máxima eficiencia. Observé a mi yerno con creciente fascinación. En menos de 2 horas, había pasado de humillarme públicamente a intentar orquestar algún tipo de adquisición corporativa amistosa. Su audacia era casi impresionante. Kevin, dije con calma, ¿estás sugiriendo que debería ascenderte en mi propia empresa? No es exactamente un ascenso, corrigió rápidamente. Más bien un reconocimiento de que ahora somos familia. Quizás un puesto en el consejo de administración o una vicepresidencia ejecutiva. Algo que refleje adecuadamente nuestra nueva relación. Rebecca se levantó bruscamente, haciendo que su silla chirriara contra el suelo de madera. Kevin, ¿estás loco? Acabas de humillar a mi padre delante de 300 personas y ahora pides un ascenso. Becca, no lo entiendes, respondió Kevin, con un tono condescendiente en la voz. Tu padre nos ocultó información crucial sobre nuestra situación financiera familiar. Eso afectó todas nuestras decisiones profesionales y vitales. Necesitamos una forma de igualar el terreno de juego. Fue entonces cuando me di cuenta exactamente de lo que estaba pasando. Kevin no solo estaba siendo codicioso u oportunista. Estaba intentando chantajearme emocionalmente, utilizando a mi hija como palanca para conseguir lo que quería. Kevin, dije, con la voz aún tranquila, pero ahora con un tono que hizo que Charles se girara desde la ventana, déjame asegurarme de que lo he entendido bien. Está sugiriendo que, como no he revelado mis activos personales a mi yerno, ahora debo compensarle con un puesto ejecutivo en mi empresa. No compensar, corrigió suavemente, sino reconocer que nuestra familia merece tener voz en las decisiones que nos afectan. Al fin y al cabo, Rebecca es tu heredera natural y yo soy su marido. Rebecca se detuvo y lo miró fijamente. Kevin, nunca pedí ser heredera de nada.
Y desde luego nunca te pedí que negociaras en mi nombre. Cariño, tienes 26 años. Quizá aún no comprendas del todo las implicaciones financieras a largo plazo, pero... lo interrumpió ella, alzando la voz. Me estás hablando como si fuera una niña. Kevin suspiró, como si fuera paciente con una adolescente obstinada. Becca, tengo un máster en administración de empresas y 5 años de experiencia en gestión corporativa. Sé un poco sobre cómo funcionan estas cosas. 5 años, repetí pensativa. Todos en la empresa de tu padre. Sí, comenzó Kevin a la defensiva. Y todos esos 5 años trabajando para mí, sin saberlo, completé. Una perspectiva interesante sobre la experiencia corporativa. La irritación brilló en los ojos de Kevin. Nick, con todo respeto, creo que nos estamos desviando del tema principal aquí. ¿Cuál es el tema principal, Kevin? Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. El tema es que ahora sabemos la verdad sobre la situación financiera de nuestra familia. Y creo que sería apropiado tener una discusión adulta sobre cómo gestionar esta información y estos recursos de manera que beneficie a todos. Charles dejó escapar un sonido de disgusto. Kevin, ¿estás amenazando a tu suegro? No estoy amenazando a nadie, papá. Estoy siendo práctico. Kevin se volvió hacia mí con esa sonrisa calculadora otra vez. Nick, estoy seguro de que valoras tu privacidad. Y estoy seguro de que no te gustaría que la información sobre Coleman Industries se convirtiera en, digamos, tema de conversación social. Ahí estaba. La amenaza velada pero clara. Manténme contento o haré que tu vida privada sea muy pública. Rebecca jadeó. Kevin, estás chantajeando a mi padre. Estoy protegiendo a nuestra familia, respondió Kevin, sin apartar la mirada de mí. A veces eso significa tomar decisiones difíciles por el bien común. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se cristalizó. Durante 62 años, me había labrado una reputación como el hombre que prefería la diplomacia al enfrentamiento, que elegía la negociación en lugar de la guerra. Pero mientras observaba a mi yerno intentar convertir el matrimonio de mi hija en una operación de extorsión, me di cuenta de que algunas situaciones requieren una respuesta más directa. Kevin, dije, levantándome lentamente del sillón, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿De verdad crees que estás en posición de hacer exigencias? La sonrisa de Kevin vaciló ligeramente. Creo que estamos en posición de negociar un acuerdo mutuamente beneficioso. Interesante, murmuré, caminando hacia la ventana donde estaba Charles. Desde allí podía ver los jardines perfectamente cuidados de la propiedad Watson, mantenidos con el dinero que, en última instancia, provenía de mi empresa. Kevin, dije sin volverme, ¿tienes idea de cuántas empresas como Watson Holdings poseo? Yo, ¿qué quieres decir? 17, respondí, girándome finalmente para mirarlo. Watson Holdings es una de las 17 filiales que he adquirido en los últimos 8 años. Algunas son más grandes, otras más pequeñas, pero todas están estratégicamente posicionadas en mercados que considero interesantes. La cara de Kevin estaba empezando a palidecer de nuevo. ¿Y sabes qué tienen todas ellas en común, Kevin? ¿Qué? Todas ellas han pasado por reestructuraciones administrativas tras la adquisición. Cambios de personal, reajuste de responsabilidades, optimización de la eficiencia. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Es un proceso completamente normal y esperado. Kevin tragó saliva. Nick, no estaba intentando. Estabas intentando chantajearme, le corregí con calma. Usando a mi hija como palanca para conseguir un ascenso que no merecías y amenazando con revelar información privada si no cooperaba. Rebecca miraba a Kevin como si estuviera viendo a un extraño. Kevin, ¿es eso cierto? Becca, no entiendes la compleja situación. ¿Es cierto?, repitió ella, con una voz que cortaba sus excusas. Kevin miró entre nosotros, dándose cuenta por fin de que había calculado muy mal la situación. Solo intentaba proteger nuestros intereses. ¿Nuestros intereses? Rebecca se acercó a él, con los ojos brillando con una ira que rara vez veía en ella. Kevin, mi padre pagó toda nuestra boda. Probablemente paga tu sueldo. ¿Y tú le has amenazado? No fue una amenaza, fue una estupidez, intervino Charles, con voz cargada de vergüenza. Kevin,
Acabas de amenazar al hombre que, literalmente, es dueño de la empresa en la que trabajas. Observé cómo mi yerno asimilaba lentamente la magnitud de su error de juicio. Su arrogante confianza se estaba evaporando, sustituida por algo que parecía un pánico creciente. Nick, dijo, con una voz ahora notablemente menos segura. Quizás me expresé mal. No estaba tratando de... Kevin, le interrumpí suavemente, tienes hasta el lunes para decidir si quieres conservar tu trabajo en Watson Holdings. ¿Qué significa eso? Significa que puedes venir el lunes, pedir disculpas a todos los empleados que han sido testigos de tu comportamiento de hoy y trabajar para reconstruir la confianza que has destruido. O puedes buscar otro trabajo. Pero estoy casado con su hija. Y eso, dije, mirando directamente a Rebecca, es un asunto completamente aparte que ustedes dos deben resolver. Mientras Kevin intentaba formular una respuesta, me dirigí a la puerta de la biblioteca. Tenía que mantener una conversación muy diferente, y no era con él. Rebecca, dije, deteniéndome en la puerta, cuando estés lista, me gustaría mucho hablar contigo sobre algunas cosas que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Mientras salía de la biblioteca, oí a Kevin empezar a suplicarle a Rebecca, con la voz cada vez más agitada por el pánico. Pero lo que más me interesaba era su silencio. Un silencio que sugería que mi hija por fin estaba viendo a su marido con claridad. Y eso, pensé mientras caminaba por los pasillos de la mansión Watson, era solo el comienzo de una educación muy necesaria para todos los involucrados. El lunes llegó con una llovizna que convirtió Nashville en un cuadro gris. Llevaba en mi oficina desde las 5 de la mañana, no porque tuviera que estar allí tan temprano, sino porque había trabajo que hacer. Trabajo que Kevin Watson estaba a punto de descubrir de la peor manera posible. James Peterson, mi director de recursos humanos desde hacía 15 años, estaba sentado frente a mí con una carpeta que contenía información que haría que Kevin se replanteara cada decisión que había tomado en los últimos 5 años. Nick, tengo que decir que no esperaba encontrar tanto material, comentó James, ajustándose las gafas mientras revisaba los documentos. El historial de Kevin en Watson Holdings es problemático. Define problemático, respondí, sirviendo café en 2 tazas de porcelana que Rebecca me había regalado el Día del Padre. 3 denuncias formales por acoso en el lugar de trabajo, todas archivadas discretamente por Charles. 2 por comentarios inapropiados a empleadas, 1 por comportamiento intimidatorio con un subordinado. James pasó la página. Además, hay pruebas de uso indebido de los recursos de la empresa. Viajes personales cargados como gastos comerciales, uso de la tarjeta corporativa para entretenimiento no relacionado con el trabajo. Anoté cada punto metódicamente. Continúa. Lo más interesante es este informe de auditoría interna que nunca se envió para su aprobación final. Al parecer, Kevin aprobó varias compras de equipos de proveedores específicos que ofrecen comisiones sustanciales. Siempre dentro de los límites legales, pero éticamente cuestionable. Dejé el bolígrafo sobre la mesa y observé la lluvia a través de la ventana panorámica del piso 40. Abajo, la gente corría para protegerse de la tormenta, sin imaginar que una tormenta mucho mayor se estaba formando en las oficinas sobre sus cabezas. James, quiero que prepares 2 documentos. Primero, una revisión completa del rendimiento de Kevin en los últimos 2 años, incluyendo toda esta información. Segundo, una propuesta de reestructuración de Watson Holdings que incluya nuevos protocolos de transparencia y rendición de cuentas. Entendido. ¿Y qué hay de la situación familiar? Esa era la parte más delicada. Rebecca me había llamado la noche anterior, con la voz cargada de lágrimas y confusión. Kevin había pasado el fin de semana alternando entre súplicas desesperadas y amenazas veladas sobre consecuencias familiares si yo arruinaba su carrera. La situación familiar se resolverá según Kevin decida gestionarla, respondí. Mi obligación es proteger a la empresa y a sus empleados. Después de que James se marchara, llamé a Margaret Chen, mi abogada personal desde hacía 20 años. Si Kevin quería jugar al chantaje, pronto descubriría que estaba jugando contra alguien que había escrito las reglas. Margaret, necesito que revises los contratos de trabajo de Watson Holdings. En concreto, las cláusulas sobre conducta ética y conflictos de intereses. ¿Puedo preguntarte por el contexto? Le expliqué la situación a grandes rasgos, omitiendo los detalles más personales. Margaret escuchó en silencio, tomando sus características notas. Nick, legalmente, estás en una posición muy fuerte.
Un empleado que intenta chantajear al propietario de la empresa puede ser despedido por causa justificada. Pero, la situación familiar complica las cosas. Si esto se convierte en una batalla pública, puede afectar permanentemente a tu relación con tu hija. Era exactamente lo que temía. Kevin había convertido una simple situación profesional en una guerra personal, utilizando a Rebecca como escudo humano. Margaret, prepara los documentos legales, pero manténlos en espera. Quiero ver cómo juega Kevin sus cartas antes de revelar las mías. A las 9:30, mi secretaria Ellen anunció que Kevin Watson estaba en el vestíbulo y quería hablar conmigo. Esperaba que apareciera, pero no tan pronto. Su puntualidad sugería desesperación o un peligroso nivel de confianza. Hágale pasar. Kevin entró en mi despacho vestido con su mejor traje, pero había algo diferente en su postura. La arrogancia del fin de semana había sido sustituida por algo más calculado, más peligroso. Nick, gracias por recibirme, comenzó, extendiendo la mano como si fuéramos viejos amigos. Le estreché la mano brevemente y le indiqué la silla frente a mi escritorio. Kevin, supongo que has venido a darme tu respuesta. En realidad, he venido a proponer una solución más mutuamente beneficiosa. Me recosté en la silla, cruzando los dedos. Te escucho. Kevin abrió una carpeta que había traído y sacó un documento. He pasado el fin de semana hablando con algunos contactos del sector. Abogados especializados en derecho mercantil, asesores de relaciones públicas. Interesante. La opinión general es que una disputa pública entre un magnate de los negocios y su yerno sería desastrosa para todas las partes implicadas. Deslizó el documento por la mesa. Especialmente teniendo en cuenta que Rebecca se vería atrapada en medio del fuego cruzado. Cogí el papel. Era una propuesta de acuerdo, redactada con profesionalidad. Kevin ofrecía su dimisión de Watson Holdings a cambio de una carta de recomendación positiva, 6 meses de salario como indemnización y una declaración mutuamente acordada sobre los motivos de la separación. ¿Has contratado a un abogado este fin de semana?, pregunté, manteniendo mi voz neutra. He contratado a un equipo. Abogados, especialistas en gestión de crisis, un investigador privado. Kevin se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de renovada confianza. Nick, tú puedes ser el dueño de la empresa, pero yo entiendo cómo funcionan los medios de comunicación modernos. Una historia sobre un multimillonario secreto que humilla a su yerno en público y luego lo despide por venganza personal, eso se vendería muy bien. Lo miré durante un largo rato, procesando no solo sus palabras, sino la completa transformación que se había producido desde nuestra conversación en la biblioteca de los Watson. El Kevin desesperado del domingo se había convertido en el Kevin calculador del lunes. ¿Me estás amenazando con la exposición mediática?, pregunté con calma. Te estoy ofreciendo una salida elegante a una situación complicada, corrigió. Para todos nosotros. Volví a dejar el documento sobre la mesa sin leerlo por completo. Kevin, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿De verdad crees que los investigadores privados, los abogados y los expertos en relaciones públicas pueden protegerte de las consecuencias de tus propios actos? Su confianza vaciló ligeramente. ¿Qué tipo de consecuencias? Fue entonces cuando me di cuenta de algo que debería haber visto antes. Kevin no solo estaba intentando chantajearme. Estaba genuinamente convencido de que había encontrado una forma de convertir su humillación en victoria. En su mente, había superado el problema inicial y ahora estaba en una posición de fuerza. Era casi admirable, si no fuera tan peligrosamente estúpido. Kevin, dije, levantándome y caminando hacia la ventana, has contratado a todo este equipo legal este fin de semana. Déjame preguntarte, ¿alguno de ellos ha hecho una auditoría completa de tu historial profesional en Watson Holdings? El silencio que siguió fue todo lo que necesitaba oír. Si estás siguiendo esta historia y quieres descubrir cómo un intento de chantaje se convirtió en una lección de vida inolvidable, no dejes de suscribirte al canal para ver el desarrollo completo de este giro inesperado. Porque, continué, sin dejar de mirar por la ventana, si lo hubieran hecho, habrían descubierto información muy interesante sobre tus actividades en los últimos 2 años. Información que convertiría cualquier intento de exposición en los medios de comunicación en una situación muy diferente de lo que imaginas. Cuando me volví para mirarlo de nuevo, Kevin se había puesto visiblemente pálido. Por primera vez desde que entró en mi oficina, parecía darse cuenta de que había calculado muy mal la situación. Nick, ¿de qué estás hablando?
Estoy hablando de la diferencia entre jugar al ajedrez y jugar a las damas. Kevin. Pasaste el fin de semana moviendo piezas por el tablero, creyendo que estabas siendo estratégico. Pero no te diste cuenta de que el juego al que estamos jugando tiene reglas mucho más complejas de lo que imaginabas. El aire acondicionado zumbó suavemente en el silencio que siguió, mientras Kevin procesaba lentamente que su intento de controlar la situación solo había revelado lo poco que realmente entendía sobre lo que estaba enfrentando. Nick, no puedes hablar en serio, dijo Kevin, con la voz temblorosa mientras yo regresaba a mi escritorio. Abrí el cajón central y saqué una carpeta roja que había preparado específicamente para este momento. El silencio en la oficina solo se rompía con el suave zumbido del aire acondicionado y el sonido lejano del tráfico 40 pisos más abajo. Kevin, mencionaste que contrataste a investigadores privados este fin de semana. Déjame presentarte el trabajo de investigadores profesionales que llevan años trabajando para mí. Puse la carpeta sobre la mesa entre nosotros. Kevin la miró como si fuera una bomba a punto de explotar. En 2022, aprobaste la compra de equipos informáticos de la empresa TechFlow Solutions. Valor, $320,000. Abrí la primera página de la carpeta. Lo que no declaró fue que recibió una comisión del 15% de esa venta, pagada a través de una cuenta offshore en las Islas Caimán. El rostro de Kevin se puso blanco como el papel. Eso es legal. Las comisiones por ventas son. No cuando tú eres el ejecutivo que aprueba la compra y no declaras el conflicto de intereses. Le interrumpí con calma. Página 2. Tus 3 viajes a Las Vegas en 2023, todos pagados con la tarjeta corporativa de Watson Holdings como gastos de desarrollo de clientes. Curiosamente, no hay constancia de que se atendiera a ningún cliente en esos viajes. Pasé la página, observando cómo Kevin intentaba mantener la compostura mientras su mundo se desmoronaba documento a documento. La página 3 es interesante. Las denuncias por acoso en el lugar de trabajo que su padre archivó discretamente. Jennifer Morrison, asistente administrativa. Lisa Chen, directora de proyectos. Marcus Thompson, analista junior. Lo miré directamente a los ojos. Todas ellas documentadas detalladamente, todas con testigos, todas enterradas para proteger la reputación de la familia Watson. Kevin se levantó bruscamente y empezó a caminar de un lado a otro. Nick, no lo entiendes. Son cuestiones complejas. No todo es lo que parece. Siéntate, Kevin. Algo en mi tono le hizo detenerse inmediatamente y volver a la silla. Ahora sus manos temblaban visiblemente. Página 4. Tus informes financieros personales de los últimos 2 años. Gastos que superan tus ingresos declarados en casi $200,000 anuales. BMW, apartamento en Miami, ropa de diseño, restaurantes caros. Todo financiado por... Bueno, ese es el misterio, ¿no? Tengo inversiones, murmuró Kevin, pero su voz carecía de convicción. Inversiones financiadas por comisiones no declaradas y uso indebido de recursos corporativos. Completé. Kevin, tienes 28 años y ya has acumulado un impresionante historial de conductas cuestionables. Pero lo mejor está en la página 5. Pasé la página con deliberada lentitud, saboreando cada segundo de la creciente agonía en sus ojos. Esta es una copia de un correo electrónico que enviaste a Thomas Briggs, de Competitive Solutions, la semana pasada. En el correo electrónico, ofreces información privilegiada sobre los próximos productos de Watson Holdings a cambio de un puesto de consultor en su empresa. Kevin dejó de respirar. Literalmente, dejó de respirar durante varios segundos. Eso, ¿cómo lo has conseguido? Kevin, utilizaste tu correo electrónico corporativo para intentar vender secretos comerciales a un competidor. El correo electrónico corporativo es supervisado por mi equipo de seguridad. Cerré la carpeta y me recosté en la silla. Técnicamente, eso es un delito. Violación de secretos comerciales, conspiración, traición corporativa. Se pasó las manos por el pelo, y su compostura finalmente se derrumbó por completo. Nick, espera. Podemos resolver esto de forma civilizada. Solo estaba explorando opciones, no tenía intención real de traicionar a la empresa para la que trabajas. ¿La empresa que posee tu suegro? ¿La empresa que te paga el sueldo? Kevin se levantó de nuevo, esta vez caminando hacia la ventana, dándome la espalda. Cuando habló, su voz estaba quebrada. ¿Qué quieres, Nick? Quiero que entiendas algo fundamental sobre el poder, Kevin. Me levanté y caminé hasta situarme a su lado,
junto a la ventana. Has pasado el fin de semana reuniendo abogados y expertos en relaciones públicas porque creías haber descubierto una vulnerabilidad mía, que podría obligarme a negociar mediante amenazas de exposición pública. Señalé la ciudad que se extendía a nuestros pies. ¿Ves esos edificios? 3 de ellos albergan oficinas de empresas que poseo. ¿Esa antena de telecomunicaciones en el horizonte? Es mía. ¿El sistema de transporte público que te ha traído aquí hoy? El 40% está financiado por una de mis filiales. Kevin se volvió para mirarme, con una expresión en los ojos que ahora se asemejaba al terror. Kevin, no has intentado chantajear a un empresario rico. Has intentado chantajear a alguien que ha ayudado a construir esta ciudad. Alguien que tiene relaciones con gobernadores, senadores y directores ejecutivos de empresas de la lista Fortune 500. Volví a mi escritorio y cogí el teléfono. ¿Sara? ¿Puedes pedirle al Dr. Morrison que suba, por favor? Y también contacta con Margaret Chen, mi abogada. Dile que tenemos que implementar el protocolo Delta hoy mismo. Colgué y observé a Kevin asimilar lo que acababa de oír. ¿Protocolo Delta?, preguntó en voz baja. Es lo que activamos cuando un empleado comete delitos contra la empresa. El Dr. Morrison es nuestro director de seguridad corporativa, exagente del FBI. Margaret Chen es especialista en procesos penales corporativos. Miré mi reloj. En aproximadamente 15 minutos, estarán aquí para revisar formalmente sus actividades y determinar si debemos proceder con cargos penales. Kevin volvió a la silla, con las piernas incapaces de sostenerlo. Nick, por favor. Tengo una esposa. Rebecca no se merece pasar por esto. Deberías haber pensado en Rebecca antes de intentar chantajearme. Antes de vender secretos de la empresa. Antes de humillar públicamente a su padre el día de su boda. Mi teléfono sonó. Era James Peterson, de Recursos Humanos. Nick, acabamos de recibir una llamada interesante. Alguien ha filtrado información sobre Kevin Watson al Nashville Business Journal. Quieren saber si tenemos algún comentario sobre las acusaciones de mala conducta corporativa. Miré a Kevin, que se había puesto gris como las cenizas. ¿Qué tipo de información, James? Conflictos de intereses, uso inadecuado de recursos corporativos, intento de venta de secretos comerciales. Parece que alguien les ha enviado documentación completa. Interesante. Mantén sin comentarios, por ahora. Hablaremos primero con nuestro equipo legal. Colgué y observé a Kevin tratando de procesar esta nueva información. Nick, has filtrado esta información a la prensa. No tuve que filtrar nada, Kevin. Lo hiciste tú mismo cuando enviaste ese correo electrónico sobre secretos comerciales. Thomas Briggs, de Competitive Solutions, consideró que la propuesta era tan poco ética que la remitió directamente a las autoridades competentes. Y siguiendo el protocolo habitual, notificaron a los medios de comunicación especializados. Kevin se llevó las manos a la cabeza. Mi carrera ha terminado. Tu carrera como ejecutivo corporativo ha terminado. Pero hay otras opciones. Volví a mi silla y me senté. Puedes cooperar plenamente con nuestra investigación interna, devolver todo el dinero obtenido ilegalmente y aceptar una dimisión silenciosa con una declaración mutuamente acordada. O puedes seguir luchando y enfrentarte a un proceso penal completo con toda la publicidad que ello conlleva. Levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. ¿Y Rebecca? Rebecca tomará sus propias decisiones sobre qué hacer con un marido que intentó chantajear a su padre. En ese momento, llamaron a la puerta. El Dr. Morrison y Margaret Chen habían llegado, con expresiones serias que indicaban que habían sido informados completamente de la situación. Mientras entraban en la sala, cargando con carpetas y equipos de grabación, observé cómo Kevin comprendía por fin el verdadero alcance de lo que había desencadenado. No solo había intentado chantajear a su suegro. Había intentado chantajear a alguien que había construido un imperio basándose en ir siempre 3 pasos por delante de cualquier amenaza. Y ahora, mientras su vida profesional y personal se desmoronaba en tiempo real, Kevin finalmente comprendía la diferencia entre tener poder y saber cómo usarlo. La verdadera lección, me di cuenta, apenas estaba comenzando. 3 meses después, estaba sentado en el patio de mi nueva casa en Franklin, observando a Rebecca plantar rosas en el jardín que habíamos elegido juntos. Se había mudado aquí después del divorcio, necesitando tiempo para asimilar no solo el fin de nuestro matrimonio, sino también el descubrimiento de mi verdadera situación financiera. Papá, dijo, limpiándose la tierra de las manos,
Hoy he recibido una carta de Kevin. Levanté la vista del periódico. Kevin estaba cumpliendo una condena de 18 meses de prisión por fraude corporativo y violación de secretos comerciales. El proceso había sido rápido y decisivo, especialmente después de que otros empleados de Watson Holdings se sintieran animados a denunciar comportamientos similares. ¿Te está pidiendo visitarte?, pregunté. No. Se está disculpando. Realmente se está disculpando. Rebecca se sentó en la silla a mi lado. Dijo que la terapia obligatoria le hizo darse cuenta del daño que causó. No solo a mí, sino a todos los que le rodeaban. Charles Watson se había jubilado poco después del escándalo y había cedido la empresa a un equipo de gestión profesional que yo le había recomendado. Me llamaba de vez en cuando, siempre preguntándome si había algo que pudiera hacer para reparar el daño que su hijo había causado. ¿Cómo te sientes al respecto?, le pregunté a Rebecca. Aliviada, respondió con sinceridad. Durante mucho tiempo pensé que su ira era culpa mía, que yo no era suficiente, que nuestro matrimonio había fracasado por algo que yo había hecho o dejado de hacer. Cerré el periódico y me volví completamente hacia ella. Rebecca, hay algo que tengo que decirte sobre por qué mantuve mi situación financiera en secreto durante tanto tiempo. Ella asintió, esperando. Cuando murió tu madre y tú solo tenías 16 años, me hice una promesa a mí mismo. Crecería sabiendo el valor del trabajo, de la humildad, de la construcción del propio carácter. He visto a muchas familias ricas destruir a sus hijos con privilegios excesivos. Ahora lo entiendo, papá. Pero todavía me duele pensar que no confiabas en mí. No era una cuestión de confianza. Era miedo. Miedo a que la riqueza cambiara quién eres fundamentalmente. Le cogí la mano. Y me equivoqué. Eres lo suficientemente fuerte como para afrontar cualquier situación, seas rico o pobre. Esa tarde, llamé a James Peterson para hablar de la nueva estructura que habíamos implementado en Coleman Industries. Tras el escándalo con Kevin, decidimos crear un programa de transparencia total para los familiares de los empleados, especialmente los que ocupaban puestos de liderazgo. Nick, los cambios están funcionando mejor de lo que esperábamos, informó James. La productividad ha aumentado un 15% y las denuncias por acoso se han reducido a 0. Y el programa de educación financiera para empleados. Todo un éxito. Especialmente el seminario sobre cómo tratar con compañeros que pueden tener conflictos de intereses familiares. Había convertido una situación personal dolorosa en una oportunidad de mejora sistemática. Sin saberlo, Kevin me había obligado a enfrentarme a fallos en la cultura corporativa que había ignorado durante años. Una semana después, Rebecca trajo a alguien para que lo conociera. Sara, una maestra de primaria que había conocido en su grupo de apoyo para personas en proceso de divorcio. Papá, Sara no sabe nada sobre nuestra situación financiera, me advirtió Rebecca antes de que llegaran. Y me gustaría que siguiera siendo así por ahora. Sara era sincera, divertida y trataba a Rebecca con el tipo de respeto que Kevin nunca había mostrado. Durante la cena, me preguntó por mi trabajo. Dirijo algunas pequeñas empresas, respondí con sinceridad. Nada muy glamuroso. Rebecca me ha dicho que tú le enseñaste el valor del trabajo duro y la integridad. Eso es mucho más valioso que cualquier fortuna, comentó Sara. Después de que se marcharon, reflexioné sobre cómo esa simple conversación me había proporcionado más satisfacción que cualquier reunión del Consejo de Administración de los últimos 5 años. Al mes siguiente, creé la Fundación Rebecca Coleman, dedicada a apoyar a las pequeñas empresas dirigidas por mujeres. Rebecca sería la presidenta cuando estuviera preparada, pero, por el momento, un equipo profesional se encargaría de las operaciones. Charles Watson me buscó para una última conversación. Nos reunimos en el mismo club donde todo había comenzado en la boda. Nick, quiero que sepas que Kevin está trabajando genuinamente para convertirse en una mejor persona, dijo. No estoy pidiendo perdón por él, pero pensé que te gustaría saberlo. Charles, nunca se trató de destruir a Kevin. Se trataba de proteger a otras personas para que él no las destruyera. Ahora lo entiendo. Y quiero que sepas que, si me lo permites, me gustaría usar mi experiencia para ayudar en la transición de Watson Holdings. Sin salario, solo como forma de reparación. Acepté su oferta. A veces, la verdadera justicia no está en el castigo, sino en la transformación. Hoy, cuando la gente me pregunta cuál es la lección más importante que he aprendido de toda esta experiencia, mi respuesta es siempre la misma. El poder no está en ocultar quién eres, sino en elegir cuidadosamente cuándo y cómo revelar tu verdadera naturaleza.
Kevin pensó que podía manipularme porque juzgó erróneamente mi humildad como debilidad. Aprendió por las malas que la verdadera fuerza proviene de la capacidad de ser subestimado por aquellos que confunden la amabilidad con la vulnerabilidad. Si esta historia de transformación y segundas oportunidades te ha emocionado, suscríbete al canal para descubrir más historias sobre cómo los momentos de crisis pueden convertirse en oportunidades de crecimiento y cómo la verdadera victoria no está en destruir a nuestros oponentes, sino en construir algo mejor sobre los escombros de lo que se ha roto. Al fin y al cabo, he aprendido que la venganza más dulce no es ver caer a alguien, sino verlo crecer.